Soy Jennifer Dayana Velasco, estudiante de la UTS en Contabilidad Financiera. Junto con mi compañera Michelle estaremos contándoles en este video un poco de lo que aprendimos en este trimestre en el módulo integrador, empresarial. Les contaremos cómo se constituye una empresa, la estructura de la empresa, sus obligaciones tributarias y terminaremos contándoles en cómo se constituye y se realiza una declaración de renta. Para crear una empresa en Colombia es importante reconocer los trámites que se deben realizar, ya sean departamentales o en general, ya que pues esto nos ayuda a definir en qué rama o en qué estructura legal estamos. En Colombia existen varios tipos de empresa. Es importante, si eres persona natural o si eres persona jurídica, reconocer a qué tipo de sociedad perteneces. Entonces, y basados en este tipo de sociedad, puedes definir qué es lo mejor para tu empresa. En esos tipos de sociedades tenemos sociedad anónima simplificada, sociedades con responsabilidades limitadas, empresas de capital mixto, sociedad limitada. En Colombia se puede decir según el estudio realizado, podemos decir que una de las sociedades más utilizadas por los colombianos es la sociedad de responsabilidad limitada. Esto se debe a que esta sociedad requiere el mínimo de accionistas, su capital puede ser cero y puede también tener propiedad extranjera. Ya después de haber definido a qué tipo de sociedad pertenece nuestra empresa, es importante manejar y saber que cada empresa en Colombia y en todos lados requiere de una estructura empresarial, de la cual pues se desprenden tres aspectos importantes que vamos a estar estudiando, que es el administrativo, el fiscal y el financiero. La estructura administrativa de una empresa es como el orden jerárquico de los cargos que se desarrollan. Va desde el gerente o el director general hasta cada uno de los departamentos, sea marketing, sea ventas, sea creatividad, sea producción y hasta los empleados que hacen el producto. Entonces, todas las empresas tienen diferentes tipos de orden jerárquico, pero todas se basan en un mismo modelo. En la estructura financiera, esta se deriva de dos aspectos importantes. El primero es la estructura económica, que es en qué empleamos todos los fondos que adquirimos, es decir, los activos. Todo aquello que nos genera rentabilidad va en esta estructura económica. Y la estructura financiera ya es más de los pasivos y el patrimonio, que quiere decir el origen de los fondos, lo que supone un coste. En la estructura fiscal ya es esta parte de la empresa donde se tiene que mirar las normativas y todas aquellas obligaciones tributarias que depende de la sociedad o la empresa que se haya constituido, y el departamento donde se encuentre debe adquirir ciertas obligaciones que ya son propias de la sociedad, del departamento y de la constitución o actividad económica que tenga la empresa. Entonces, en esta parte fiscal ya hablaríamos más de los tributos y de la normativa que tiene que cumplir la empresa. Buenas noches, mi nombre es Michelle Ruiz y voy a hablar de las obligaciones tributarias y la declaración de renta. La obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter público entre el Estado y las personas naturales, jurídicas y asimiladas, en virtud del cual éstas deben cumplir.
Los elementos de obligación tributaria lo componen el sujeto activo, el sujeto pasivo, hecho generador, hecho imponible, causación, base gravable, tarifa y periodo gravable. Estas obligaciones tributarias, en otras palabras, son los impuestos pagados. Según sea el caso, las empresas deben crear el RUT ante la DIAN, solicitud para la numeración para facturar, resolución de habilitación, numeración para facturar, declaración IVA, declaración y presentación de renta, autorretención, ICA, retención en la fuente. Declaración de renta. La declaración de renta es un documento en el que se consignan los ingresos, los egresos y las inversiones. Esta se presenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y es utilizado por el Estado para calcular si el contribuyente deberá pagar impuestos y a cuánto ascenderían sus obligaciones. Por tanto, esta declaración es un compromiso fiscal por el cual las personas naturales informan anualmente ante la DIAN sobre sus ingresos y ganancias. Activos son los bienes corporales muebles e inmuebles y también los incorporables y que pueden convertirse en dinero. Beneficios, rendimientos. Ahora bien, en la declaración de renta estos activos hacen referencia a los bienes y derechos que se poseen al último día del año. Las acciones, aportes de los socios, cuentas por cobrar también son activos. Pasivos. Cuando hablamos de pasivos, lo primero que debemos entender es que son todas aquellas deudas o compromisos que tiene la empresa pendiente por pagar en cierta cantidad de tiempo. En la casilla 45 de la declaración de renta es en donde encontramos a los pasivos, los conceptos que debe tener una empresa al momento de desarrollar la declaración. Patrimonio bruto corresponde a la suma de bienes y derechos que se pueden representar en dinero, como activos financieros, inversiones, inmuebles, vehículos, que fueron poseídos por el contribuyente al último día del año o periodo gravable, sin tener en cuenta sus pasivos. Para determinar o calcular el patrimonio bruto, solo hay que sacar el valor de la suma de todos los bienes. Cabe destacar que los activos están financiados por capital. Por ende, en el patrimonio bruto no se tienen en cuenta los elementos con que se financian los activos. Patrimonio líquido es el resultado de depurar los activos restándole los pasivos. Este se determina restando del patrimonio bruto del año gravable las respectivas deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha. Ingresos. Los ingresos hacen referencia a todos aquellos incrementos en beneficio económico dentro de un periodo contable. Estos ingresos provienen de la venta de bienes o la prestación de servicios de acuerdo a la actividad que se desarrolle. En la declaración de renta se enlistan el total de los ingresos brutos, ingresos financieros, ingresos netos. Adicional a esto, otros ingresos mencionados a continuación. Ingresos brutos. Se tienen los ingresos brutos, las actividades ordinarias, intereses, rendimientos financieros. Ingresos netos. Se tienen las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas y los ingresos no constitutivos de renta, ni ganancia ocasional y el total de los ingresos netos. Este es el resultado del total de los ingresos brutos menos las deducciones o ingresos no constitutivos mencionados anteriormente. Costos y deducciones. Incluyen los costos en el renglón 62 de la declaración de renta. Gastos de administración, renglón 63. También se tienen los gastos de distribución y venta, renglón 64, gastos financieros, renglón 65 y otros gastos y deducciones, renglón 66. Todo lo anterior para una suma total que podemos encontrar en el renglón 67 de la declaración, llamado total costos y gastos deducibles.